Hola, 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 hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su canal Todo Mining. Muchísimas gracias por ver los videos, por difundirlos, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse. Continuamos con el tutorial de Java y miren, puedo ya pasar al récord Guinness de la persona que diga más hola seguidos en un saludo en YouTube. Ya está. Ahí está, tienen que poner un nuevo botón los de YouTube. Muy bien, entonces vamos aquí a Create New Project. Le damos clic en IntelliJ IDEA. Y ya saben, se aseguran que esté seleccionado Java, que en Project SDK SDK 1.8. Le damos clic en Next, clic de nuevo en Next. Y aquí se pone, vamos a ponerle el nombre Naming Java. Y le damos clic en Finish. Ok, vamos aquí a desplegar esto. En SRC seleccionamos, clic derecho, ponemos New y Java Class. Y vamos a poner como nombre Naming Java y le damos Enter. Ok, vamos a poner, como ya sabemos aquí el cursor, vamos a poner main para el atajo y le damos Enter. Muy bien. Aquí estamos con los identificadores, así se llama. Todas las variables de Java deben identificarse con nombres exclusivos, ¿ya se han dado cuenta? Entonces tienen que ser nombres distintos, nombres exclusivos, nombres únicos. Estos nombres únicos se denominan identificadores. Los identificadores pueden ser nombres cortos, como cuando puse como variables x, y, z, o nombres descriptivos, como cuando puse, por ejemplo, gravedad, o como cuando puse horas, sueldo. Y se recomienda eso, utilizar nombres descriptivos para crear un código comprensible y mantenible. No es lo mismo que ustedes para poner sueldo pongan la variable s, que no sabremos qué será s, hay que ponerle sueldo. Si ponen una variable con el nombre sueldo, ya uno puede entender. Es un nombre descriptivo, describe cuál es el valor que va a almacenar esa variable. Ok. Veamos aquí las reglas. Por un momento, veamos esta presentación de naming en Java. Tenemos aquí estas convenciones. Las reglas generales para nombrar variables son que los nombres pueden contener letras, dígitos, guiones bajos, es decir, subguiones y signos de dólar. Los nombres deben comenzar con una letra. Los nombres deben comenzar con una letra minúscula y no pueden contener espacios en blanco, en lo que tiene que ver con las variables. Ok, también dice, los nombres también pueden comenzar con un signo de dólar y con un subguión. Los nombres distinguen entre mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo mi variable que mi variable, son variables diferentes. Y las palabras reservadas como las palabras clave de Java como int, la palabra reservada int, aquí int o boolean, aquí me faltó poner un espacio, no se pueden usar como nombres. Ok, aquí es int o boolean. Muy bien, entonces veamos, por ejemplo, lo que decía, que los nombres de las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Eso es lo que también para que sepan la terminología, porque cada lenguaje de programación tiene su propio conjunto de reglas y convenciones para los tipos de nombres que puede usar. Y el lenguaje de programación Java no es diferente. Las reglas y convenciones para nombrar sus variables se pueden resumir de la siguiente forma, como les decía, vamos de nuevo repasando. Los nombres de las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas, eso es lo que les llaman case sensitive, es decir, sensible a mayúsculas y minúsculas. Ya, lo que dice aquí, por ejemplo, si yo pongo una variable in x, tienen que ser únicas, ¿no? Si yo le pongo aquí in x y le pongo el valor de 10, declaro, y si luego acá le pongo x de nuevo,
Miren que ya sale el error. Ya me sale con error porque aquí ya sale de que dice la variable x is already defined in the scope, es decir, ya está definida. Tienen que ser nombres únicos, nombres exclusivos. Pero en cambio, si yo le pongo aquí a la variable x mayúscula, ya yo le puedo asignar el valor 20. Miren que ya no sale el error. Porque eso quiere decir, eso es a lo que se refiere que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Poniendo así, o por ejemplo, si yo pusiera horas y su guión trabajadas, y le pongo que trabajó 40 horas a la semana, le asigno 40, ya no es lo mismo, la va a tomar como una variable diferente si yo aquí le pongo trabajadas, la T con R. Perdón, la T mayúscula. Y aquí le pongo que sea 160, digamos. Bueno, que hizo medio tiempo, 20. O sea, si se fijan, ahí ya no sale como error porque considera que horas trabajadas, esta que está acá, que empieza con, que tiene una T mayúscula, es distinta a la que está acá, que tiene una T minúscula. Entonces, distingue eso, las ve diferentes, ¿ya? Ok, también según la sintaxis del lenguaje Java, el nombre de una variable puede ser cualquier identificador legal, como estamos viendo ahí, que es una secuencia de longitud ilimitada de letras y dígitos Unicode. Es decir, comienza con una letra, puede comenzar con una letra, con el signo de dólar, o también con el subguión, con el carácter de subrayado. O sea, ustedes pueden usar una variable así también, miren. Si yo le pongo aquí in y le pongo de nuevo el signo de dólar y digamos que le pongo horas y su guión trabajadas, y le pongo que bueno, está hecho 10 horas nada más. Si se fijan, es una variable distinta y es permitido. Según el lenguaje se puede empezar con el signo de dólar. Incluso asimismo yo le puedo poner, en vez de que empiece con el signo de dólar, según lo que dice el sintaxis, la convención de naming, del nombrado de variables, es que yo le puedo empezar con un subguión. Puedo empezar el nombre de la variable con un carácter de subrayado. Entonces, en vez de poner el signo de dólar, le pongo el subguión. Y le pongo ahí horas trabajadas. Digamos que trabajó 32. El día viernes se fue de parranda. Solamente trabajó de lunes a jueves, entonces hizo 32. Si se fijan, entonces, eso es lo que dice. Puede empezar con una letra, como ven ahí, ha empezado con una letra, o puede empezar con el signo de dólar, o puede empezar con el subguión. Pero esta es una parte importante. Lo permite el Java compilador, el Java compiler, el compilador de Java. Pero por convención, la convención, sin embargo, es comenzar siempre los nombres de las variables con una letra y no con el signo de dólar y tampoco con el subguión. Además, el carácter de signo de dólar por convención nunca se usa en absoluto. Es permitido, pero por convención, por estándar, no se lo debe usar nunca. Y no deben empezar, me refiero al signo de dólar, y no deben empezar nunca una variable o con signo de dólar, que no se lo debe usar en ningún momento, ni con un subguión. Ya debe empezar siempre con una letra. Eso es para que un momento estén en un equipo profesional o tengan una oferta laboral, sepan que no deben cometer eso de ahí. Eso sería un error a nivel de convención, a nivel de estándar. Cualquier empleador, cualquier otro conjunto de equipo que quiera evaluarlos, dirán, este de aquí no sabe cuál es la convención. Y ahí ustedes ya pierden puntos. Ok. Pueden encontrar algunas situaciones porque hay también estas herramientas. Hay herramientas. Entonces, estas herramientas lo que hacen que hayan nombres generados automáticos que contengan el signo de dólar. Pero sus nombres de variables siempre deben evitar usarlos. Ustedes tienen que estar así siempre pendientes de que no deben empezar con signos de dólar. Ese no es el estándar. Esa no es la convención. Ya. Como decía, también existe una convención similar para el carácter de subrayado, para el subguión. Si bien es técnicamente legal comenzar con el nombre de su variable con el subguión,
Eso no es aconsejado. Se desaconseja esta práctica. Así yo les recomiendo que no lo hagan. Y no se permiten espacios en blanco. Los caracteres subsiguientes, es decir, después de la primera letra del nombre de la variable, los siguientes caracteres pueden ser letras, dígitos, signos de dólar o guiones bajos. Pero como ya dije, en la convención indica que nunca usen signos de dólar. Ok. Y también que sean, como dije, nombres descriptivos, porque a veces lo que buscan es abreviar con las variables, los nombres de las variables, y eso no es bueno. Hacen que el código no se haga fácil de leer ni de comprender. Incluso cuando se ponen, como decía, nombres descriptivos, ya eso se va autodocumentando el código, se sabe qué es lo que está haciendo. Hay otra convención que fue un error que yo hice a propósito, porque recién estábamos empezando y para que se les quede grabado, hayamos definido una variable que era final in gravedad y le había asignado 10. Por convención, las variables final, que vendrían a ser las constantes, por convención hay que ponerle los nombres en mayúsculas. Ya, esa es la convención. ¿Sí? Siempre una variable que sea o una constante. Una constante, si es una variable que almacena una constante, tiene que ir el nombre en mayúsculas. Ok, hay otra cosa que también tienen que ver que es muy común, que es lo que se llama el camel case, que es la técnica del camello. Se le llama así. Ustedes pueden buscar en internet, en Google, que se llama la técnica del camello, que es cuando se ponen los nombres de las variables. Entonces, eso es el camel case. Lo pueden buscar en Google o en cualquier parte, en Wikipedia. Camel case es una convención muy popular para nombrar nuestras variables. Podemos usarlo en modo upper camel case o lower camel case. El upper camel case es cuando nosotros empezamos. Es decir, ¿por qué se llama camello? Ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, aquí, si yo le voy a poner una variable, le voy a poner la misma, la variable horas trabajadas, que ya le va a ser distinto, ¿no? Si yo le pongo aquí horas trabajadas, no se aconseja de que si hay más de una palabra, se ponga sus guiones. Lo que se aconseja es que las palabras se escriban juntas, pero se use la técnica del camello, es decir, que la primera letra de cada palabra sea mayúscula. Horas trabajadas. Entonces, eso es el camel case. Solo que este se llama lower camel case porque empieza primero, o sea, la primera letra de la primera palabra es en minúsculas y ya las siguientes son en mayúsculas. ¿Ya? Pero en cambio, también tenemos el hecho de lo que es el camel case, pero el upper camel case. Eso quiere decir que en cambio desde la primera palabra se usa la técnica del camello, es decir, que la primera letra va en mayúsculas. Eso se aplica a los nombres de las clases y de los archivos, como por ejemplo aquí. Por eso así se ponen. Si se dan cuenta, yo puse naming Java y este es el upper camel case. O sea, se llama camel case porque es como que las letras que están en mayúsculas es como que si fuese la joroba del camello. La joroba del camello. Pero se llama upper camel case porque en este caso la primera palabra también tiene que su primera letra es con mayúsculas. Entonces este upper camel case se aplica en los nombres de clases y en los nombres de archivos. ¿Ok? Entonces ese es el upper camel case. Pero en cambio, cuando se trata de poner nombre a las variables en cambio se le pone lower camel case. El lower camel case son para los nombres de variables y para los nombres de métodos. Entonces aquí tenemos, este es el lower camel case. Empieza el camello, la joroba del camello, aquí tiene solamente una joroba. Es decir, la segunda palabra, a partir de la segunda palabra del nombre de la variable, ahí ya empieza la primera letra con mayúsculas. Pero la primera palabra, esa en cambio va todo con minúsculas. Eso es lo que se llama lower camel case. Y el lower camel case, como decía, eso es por convención para las variables y para los métodos. Entonces, según la convención de naming en Java, es de que
cuando son clases, esta es la forma correcta, upper camel case. Y cuando son variables, aquí sería clases y archivos. Y cuando son nombres de variables y métodos, tiene que ir con lower camel case, in horas trabajadas. Entonces, por convención, o sea, por sintaxis, esta variable horas trabajadas está bien, la acá también está bien, aquí las 4 están bien si se dan cuenta. Pero la única permitida por el estándar, por todos los enunciados del estándar, es esta de aquí. Que le podemos aquí poner, digamos, ¿qué será? Cualquier valor. Digamos que hizo horas extras y hizo 48. Este trabajó hasta el sábado, entonces trabajó 48. Pero si se dan cuenta, poniendo todo lo que es la convención, no debe empezar con el signo de dólar, no debe empezar con su guión, no debe usarse estos subguiones, sino que se aconseja que cuando son más de una palabra, el nombre de la variable, que se use el lower camel case. Entonces aquí está el lower camel case. Listo, eso es lo que podemos ver en este instante de este video. Vamos a seguir con este video, o vamos a seguir con los siguientes videos, porque aquí ya está todo. Hemos cubierto lo que tiene que ver con lo que es el naming en Java, las convenciones. Saben lo que es una convención. Y también aquí tenemos la variable que es constante. Como es final, de tipo final, se la define como constante. Bueno, eso es lo que les puedo decir por el momento. Ya saben cómo se deben colocar los nombres de las clases y de las variables. Las clases, como les dije una vez más, el upper camel case, y las variables, en cambio, lower camel case. Lower camel case tanto para variables como para métodos, y upper camel case tanto para clases como archivos. Saludos a la comunidad Todo Mining, éxitos en todo y como siempre, pásenla bien.